Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, acá estamos. Les damos la bienvenida. Hola, Caro. Hola, Gonza, ¿cómo están? Hola, Meli. ¿Cómo andan? Bien, bueno, con todo lo que dejó la sesión, pocas horas de sueño porque terminó cerca de las 4 de la mañana. Bueno, se preveía igual una sesión larga por la gran cantidad de temas, ¿no? 16 proyectos, más todo lo que fueron homenajes, cuestiones de privilegio, así que bastante extensa la jornada. Y conferencia de prensa prensa. Una suerte de oposición que reúne distintos espacios políticos. ¿Cómo estás, Gonza? Bien, Meli, todo bien. Acá con la repercusión de todo lo que ha dejado una jornada bastante extensa en diputados, con muchos temas, dos centrales por lo menos para el gobierno nacional, pero no dejaron de tener también el resto de los proyectos su protagonismo, así que vamos a hablar en un ratito de uno de ellos que... Vamos a contar también algunos detalles en la previa porque decíamos recién, el clima fue distinto en la previa, nos tocó vivirlo en vivo con la palabra de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y la provincia de Misiones como protagonista en la previa. Exactamente, con este nuevo bloque también que quedó inaugurado. Bueno, hacemos los títulos de esta hora y en un ratito les contamos por dónde vamos a estar en el programa del día de hoy. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto impulsado por el gobierno obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Ley de inocencia fiscal, 139 votos positivos, 110 negativos y 2 abstenciones. El proyecto obtuvo media sanción en diputados. Y proyecto para bajar el IVA de la fécula de mandioca fue aprobado por 231 votos afirmativos, 25 ausencias y ningún voto negativo. Bueno, la sesión en números, pero bueno, el tema de la Carta Orgánica, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es un poco un proyecto que realmente le interesaba y mucho al Poder Ejecutivo y habían pasado unos 20 días de lo que fue la última sesión en la Cámara de Senadores que dejó un sabor bastante amargo o preocupante respecto de bueno, cómo la política tiene que vivirse en el día a día, ¿no? Cómo uno puede convertirse rápidamente en victorioso o atravesar una derrota desde el punto de vista de lo que significa también ser el oficialismo y mandar en la agenda, ¿no? Ahí donde el gobierno pensaba que podía avanzar con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, se llevó este sinsabor en la Cámara de Senadores y ayer fue un día que el gobierno claramente lo vive como una victoria. Sí, bueno, logró aprobar y darle media sanción a los dos grandes temas económicos del presidente, como la reforma del Banco Central, con una mayoría no menor, 144 votos positivos, es un número interesante, y el tema de inocencia fiscal, que se votó más tarde, también obtuvo un poco menos de votos, 139 a favor, pero en definitiva, misión cumplida para el oficialismo. Y por otro lado, una noticia quizás no tan buena, que fue el tema de esta nueva unidad opositora o intento de unidad para avanzar con temas sociales que estuvieron ausentes en la agenda de ayer, que son por un lado la situación de las familias morosas y por otro lado el tema de la prórroga de la emergencia en discapacidad médica. Sí, que son los dos temas que pretende Germán Martínez generar en una próxima sesión. Vamos a compartir, si les parece, el momento de la votación donde quedaba aprobada la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y después seguimos avanzando con información que trajo Caro en placas. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, recaído en los proyectos de ley por los que se modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley 23928 y sus modificatorias, Ley 11672, Texto Ordenado 2014 y sus modificatorias, y Ley 24156 y sus modificatorias. Contenido todo en la orden del día 211. Se cierra la votación. 144 votos afirmativos, 102 negativos, 9 abstenciones. Resulta afirmativo.
Bueno, y así queda aprobada la reforma del Banco Central, de la Carta Orgánica del Banco Central, con, por supuesto, discusión política mediante. Y ahora les vamos a contar qué supone esto. Pero el presidente de la Nación felicitó a los diputados y agradeció porque entiende que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, va en relación directa con la batalla contra la inflación, entre otras metas que el gobierno persigue sin lugar a dudas a través de estas reformas. A ver, el tuit del presidente de la Nación, lo compartimos. Que salió, Meli, minutos después de la votación, un tuit de agradecimiento. Dice: muchas gracias, diputados nacionales, por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un paso fundamental para erradicar la inflación de la vida de los argentinos de bien. Ahora a pelearla en el Senado, que es la próxima batalla, ¿no? Esto tuvo media sanción, pasó al Senado, donde uno entiende que el oficialismo le va a dar prioridad, por supuesto, a este tema, Meli. Eso es lo que se supone por justamente también la antesala de lo que fue esta sesión, que fue primero una reunión de gabinete que mantuvo el presidente y después una reunión con diputados, a donde de alguna manera se les transmitió la importancia y el valor que tenía poder avanzar, especialmente con este proyecto, que después por ahí los ciudadanos de a pie pueden preguntarse, bueno, ¿y a mí en qué me cambia o a mí en qué me incide esto de que se revise la Carta Orgánica del Banco Central? ¿O cuál es la relación? Hoy escuchaba yo una discusión que se daba sobre cuál es la relación real entre la autoridad del Banco Central y el ministro de Economía. ¿Hay independencia, no hay independencia? ¿Tiene o puede haber posturas ideológicas desde el punto de vista partidario distintas? ¿Puede convivir un presidente del Banco Central de pronto elegido por el Congreso durante la gestión de la Libertad Avanza y que si hay un recambio de gobierno continúe ese titular? ¿Es algo deseable, pensado? ¿Es verdaderamente un ente que se maneja con independencia y autonomía total? Bueno, son todos debates que hay que dar, más allá de que uno supone que quien preside el Banco Central es una persona absolutamente formada para tal objetivo, pero como también saben, está recontrarrelacionado y vinculado desde el punto de vista partidario con el gobierno de turno. Es difícil pensar que no sea así. Sí, sí, Meli, porque sin objetar las capacidades técnicas, la idoneidad, ¿no? Claro, el presidente del Banco Central hoy lo coloca el Ejecutivo de turno, pero con acuerdo del Senado. O sea, lo propone el gobierno, pero luego el Senado, donde están representadas todas las fuerzas políticas, tiene que ratificarlo. Bausili, que es el actual presidente, Santiago Bausili, está nombrado en comisión, o sea que todavía no fue ratificado por el Senado. Una vez que lo haga, y si se aprueba esta reforma, va a ser complicado para un eventual futuro gobierno removerlo a Bausili, porque se van a necesitar 2/3 de los votos y es una mayoría muy complicada hoy en día para cualquier oficialismo, así que o para cualquier oposición en este caso. Bien, bueno, vos trajiste este tema, Caro, sí, en placas. Es para repasar brevemente el detalle de la votación, ¿no? Nos metemos a bucear un poco en el detalle de los votos que tuvo a favor, en contra y abstenciones, ¿no? Una mayoría importante para la Libertad Avanza, 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Como decíamos, el proyecto pasó al Senado, donde seguramente va a tener un pronto tratamiento. Si los votos de diputados se trasladan al Senado, todo indica que está todo dado para que esto sea ley, ¿no? Y va a ser una de las grandes leyes que el gobierno va a poder celebrar. Hablando del Senado, y agradezco a la producción, estamos viendo en pantalla, Meli, en ese segmento de la pantalla, el Senado está sesionando en este momento, arrancó minutos después de las 11. Se van a tratar pliegos judiciales, 67 pliegos judiciales y tratados internacionales. Se espera que sea una sesión más bien light en comparación a las que se vienen dando y a la de ayer. Pero bueno, estamos ahí con un ojo en el Senado también. De hecho, se ve, digamos, muy alivianado todo lo que es las inmediaciones del Congreso. Sí, es cierto. No hay concentraciones, no hay personas manifestándose. Bueno, son dos temas que, de nuevo, por ahí para la ciudadanía le quedan un poco lejos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien, nos metemos en el detalle de los votos a favor de la reforma del Banco Central.
Y un poco lo que uno iba imaginando en la previa, ¿no? Son los acompañamientos que más o menos preveíamos. Por supuesto, la Libertad Avanza, pero también el PRO y la UCR, que son los dos bloques más afines, ¿no?, al oficialismo. La mayor parte de Provincias Unidas, no todo, porque hubo algunos votos en contra y algunas abstenciones, pero la mayor parte del bloque que preside Gisela Scaglia acompañó. Argentina Federal, vemos este nuevo nombre en pantalla, que es el ex Innovación Federal. Es un bloque que contiene sobre todo a Misiones y Salta, los gobernadores. Se presentó en el día de ayer, o sea que está recién, digamos, hizo su debut Argentina Federal en el día de ayer, con un cambio de nombre y de presidente, pero no tanto de sus integrantes, que son los mismos que tenía Innovación Federal. Y que prometen acompañar eventualmente al gobierno ley por ley. Es decir, están planteando ahí como una especie de distancia de decir, bueno, ya no va a ser un acompañamiento tan automático, sino que vamos a ir tema por tema. El gobernador Hugo Pasalacqua de Misiones estuvo presente ayer en el recinto como para participar también de la foto inaugural de Argentina Federal. Pero bueno, lo cierto es que en su primera votación votaron a favor del tema del Banco Central. También lo hizo el bloque Independencia de Tucumán, Producción y Trabajo de la provincia de San Juan, la Neuquinidad, el monobloque del gobernador Figueroa, y también sorprendentemente Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, que es un diputado que uno puede encasillar claramente en la oposición, pero que en este caso acompañó al gobierno. Vamos ahora a los votos en contra, que también son un poco lo que uno podía prever en la previa, ¿no? Unión por la Patria, por supuesto, votando en contra. El principal argumento que uno escuchó del kirchnerismo es: no queremos una carta orgánica tan rígida, en el sentido de que vos actualmente, el Banco Central tiene un mandato múltiple, que es no solamente controlar el valor del peso, sino también promover el empleo, la equidad social, la justicia social. Y esos son objetivos que la Libertad Avanza quiere quitar de la Carta Orgánica, porque dice el Banco Central tiene que dedicarse solamente a preservar el valor de la moneda. En cambio, en el kirchnerismo sostienen que tiene que haber una flexibilidad, si se quiere, mayor, para que el Banco Central tenga más herramientas, sobre todo en momentos de crisis o de eventualidades que hagan que sea necesario actuar para el Banco Central, ¿no? Bueno, esta fue la discusión un poco de fondo que se dio en el debate de ayer. Siguiendo con los rechazos, Defendamos Córdoba, que es el monobloque de Natalia de la Sota. Parte de Provincias Unidas, fundamentalmente el socialismo, ¿no? Esteban Paulón y Pablo Farías de Santa Fe. Miguel Pichetto también muy en este tema bastante en sintonía con el kirchnerismo, planteando no podemos tener una carta orgánica tan rígida. Y además el Banco Central, según la visión de Pichetto, se tiene que sostener o ajustar a la visión de política económica del gobierno nacional. O sea, sujetarse a la política más bien y no tener una autonomía tan rígida que haga que quizás la política monetaria quede aislada del resto de la política económica, ¿no? Ese fue un poco el planteo de Miguel Pichetto. Y por supuesto el Frente de Izquierda, que se opone a todo lo que proponga el gobierno nacional. Fueron los 102 votos en contra. Vamos por último a las abstenciones en este tema, que fueron en total 9. 3 del Hijo Catamarca, que es el bloque del gobernador Raúl Jalil. Nicolás Massot de Encuentro Federal, que en este caso se diferenció de su compañero de bloque Miguel Pichetto. Algunos de Provincias Unidas, hablamos de Martín Lustó, Pablo Juliano, Juan Brugue y Mariela Coleta. Y por último, Mónica Frade de la Coalición Cívica, que también se diferencia de Maximiliano Ferraro, que votó a favor. En este caso, Frade se abstuvo. Sin duda es un gran resultado, Meli, para el oficialismo. Esto fue festejado. Además, hay un dato bastante novedoso, que es que más que nunca los diputados de la Libertad Avanza participaron del debate. Viste que últimamente suele darse que en la Libertad Avanza son muy pocos y muy seleccionados qué diputados defienden los temas. En este tema del Banco Central hubo más diputados que nunca
del oficialismo hablando, interviniendo en el debate, y esto habla de una bajada de líneas por parte de la Casa Rosada. Recordemos que fue Milei en persona quien les explicó a sus diputados este proyecto cuando los convocó a la Casa Rosada, donde prácticamente se puso en un rol de docente, con un pizarrón explicando la historia del Banco Central, por qué había que modificarlo y demás. Así que ahí me parece que hubo un cambio de actitud en el oficialismo, todos saliendo al frente a defender esta iniciativa, Meli. Profundizar qué es lo que puede traer o por qué hay, digamos, hay un interés respecto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Hay algunos artículos periodísticos que lo resumen bastante bien, digamos, nosotros lo hemos venido contando también, qué es lo que trae esta reforma. Tiene que ver con evitar la emisión constante, Meli, para lo que puede ser, en este caso, hacer crecer el número de la inflación. Es lo que el gobierno nacional intenta por lo menos blindar de acá a varios años, esté el actual color político o no en los próximos años. Me da la impresión de que viene por ahí, ¿no? De cuidar las reservas y que la única o la principal actividad o utilidad justamente de la Carta Orgánica del Banco Central sea preservar, en este caso, las reservas. Que el Banco Central no pueda otorgar préstamos al Gobierno Nacional, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, entre algunas de las modificaciones. Claro, que no pueda financiar el déficit. O sea, exactamente. El tema que planteó ayer la Libertad Avanza es que cuando hay déficit, el gobierno recurre al Banco Central para financiarse. Eso provoca emisión, como decía Gonza, y la emisión es lo que, según este gobierno, provoca la inflación. O sea, cuando el gobierno dice la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, está diciendo esto, ¿no? Y también cómo se pueden remover a los directivos de la autoridad, también eso está descrito en esta Carta Orgánica. Estoy viendo, me distraje, perdón, porque esto también fue una novedad que dio que hablar, sobre todo en algunas redes sociales, la aparición de esta cantante lírica que dejó inaugurada la sesión con el himno nacional. Sorprendió muchísimo porque es algo totalmente infrecuente. Esto yo en algún momento dije, uy, tendrá que ver con algún planteo que hacen respecto del coro. ¿Se acuerdan que hemos hablado acá del coro, el coro nacional? Sí. Pensé que te podía tener que ver con... Al principio pensé que era como una demostración del valor que tiene eso, pero después me di cuenta que no fue... No. Fue una organización básicamente de la presidencia. Sí, de la presidencia, el trabajo con cultura también. Fue un trabajo básicamente de quienes tratan de pensar ideas dentro de lo que es el recinto junto con la presidencia de la Cámara, claro. Sí, y ahí estoy viendo también otro momento bastante polémico que fue era esperable igualmente, la jura del reemplazante de Pitrola, Juan Carlos Giordano. Giordano, me salía Giorgetti, pero ese es Marcos, ese es nuestro compañero. Marcos, un abrazo a Marcos. Giordano, que claro, también empezó... como lo hace cada vez que ha votado a la fórmula por la cual asume, era como un poco particular y se le llamó la atención varias veces, como bueno, ya está, y seguía, porque vieron que Giordano nosotros lo tuvimos un ratito acá. Sí, lo tuvimos en la previa, exactamente. Pero es muy, es un diputado... Verborrágico. Sí, muy verborrágico, muy histriónico también, tal cual. Así que bueno, ahí eso fue otro momento. Y que fue parte de la columna principal cuando habló Germán Martínez en esta conferencia de prensa. Sí, estuvo en el frente de esa conferencia de prensa. Recordamos en el line-up. Por un tema que, bueno, ayer la oposición se llevó una sensación bastante positiva, inclusive con este número de los 133. Entiendo que fueron, vos me ayudarás, Caro, a repasar, fueron los votantes que dieron su voto favorable para colar el tema, que lógicamente no alcanzó ayer,
pero al tener ese número de 133, sabiendo, como decías hoy más temprano, que ese número se podía aumentar por diputados que estaban ausentes, bueno, se puede abrir por lo menos el recinto ante la idea de el 9 de septiembre hacer una sesión especial por un tema... Discapacidad. No, sí, sobre todo por el endeudamiento de las familias. La morosidad. Hay muchas iniciativas, muchos proyectos. Bueno, el propio Giuliano, el diputado de origen radical, hoy en Provincias Unidas, fue el encargado un poco también de hablar de su proyecto, que él dice que no tiene ningún costo fiscal. Después habrá que ver si esto le puede generar, obviamente, dentro del debate, una posibilidad que muchos legisladores apoyen esto o no, pero bueno, hablamos del endeudamiento familiar, que fue un tema del cual se habló mucho y que posiblemente para el 9 de septiembre haya expectativas de que se pueda abrir el recinto en lo que sería una sesión opositora. No solo que se habló mucho, sino que es algo que estuvo presente durante la plaza del Congreso, que fue la marcha de los endeudados con los despedidos de FATE y con endeudados organizados que participaron de la concentración exponiendo que, bueno, muchas de las personas que contrajeron deudas son personas que contraen deudas para gastos corrientes. También, dicho sea de paso, ayer el ministro de Economía era un día importante porque el ministro de Economía anunció línea de créditos hipotecarios para compra de viviendas. También, bueno, es interesante ir viendo por eso minuciosamente lo que pasaba ayer y el día políticamente, porque mientras el ministro de Economía anunciaba línea de créditos, digamos, por un lado ya había anunciado anuncios para las empresas exportadoras con créditos en dólares, y ahora era como la contracara, que era la línea de créditos hipotecarios para justamente aquellos que puedan acceder de una manera mucho más fácil. Después dijo, no, 30 años de ahorro, acceder a una vivienda de una manera mucho más fácil. Habló de justicia social. Breve, lo que tenemos antes de ir al corte es el momento en el que se votaba Inocencia Fiscal 2. Repasemos eso y nos vamos a la pausa. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda y de Legislación Penal, recaído en el proyecto de ley por el cual se modifican las leyes 11.683 y 27.799, relativas a la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las ganancias y en materia de prescripción tributaria, y la ley 25.191, referente al régimen sancionatorio, contenido en la orden del día 209. Se va a votar tiempo. Se cierra la votación. 139 votos afirmativos, 110 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Bueno, el momento también donde se aprobaba otro de los proyectos que al Poder Ejecutivo le interesa especialmente, que es Inocencia Fiscal 2. Pausa cortita y seguimos adelante con consenso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital,
fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Bueno, y ayer también quedó pendiente para el 9 de septiembre una sesión convocada por la oposición sobre los temas de emergencia en discapacidad y el otro tema que estábamos mencionando recién que tiene que ver con el endeudamiento de las familias. La morosidad de las familias, claro que sí. Tema del que se habló mucho porque, bueno, un usuario de Twitter difundió en profundidad el análisis de los datos que fueron provistos por los bancos respecto de la situación de las familias endeudadas, qué se consideran familias endeudadas, cuántas cuotas tienen que deber, para qué usan ese dinero que se pidió prestado. ¿Qué sistema usan? Y en ese sentido, claro, si además de tener una deuda con un banco, también lo tienen con una billetera virtual. Si hay que preguntarse respecto sobre algún tipo de regulación que informe con tanta facilidad como se ofrece el dinero, que informe los riesgos de contraer ese dinero prestado o cuál es la deuda real que se está contrayendo con una billetera virtual cuyas tasas son mucho más elevadas que las de un banco común y corriente. ¿Cuál es la situación de también la posibilidad real de cobrar esas deudas? Porque este es otro de los debates. ¿Qué pasa con una persona que tiene una deuda con una billetera virtual? Se cierra la aplicación y chau deuda. ¿Cómo son los mecanismos para traspasar esa información respecto de esa deuda a otras entidades? Hay muchos usuarios que están contando que por algunos pocos pesos que pidieron prestado y la posibilidad de no poder enfrentar y no tener mecanismos para negociar cómo es la devolución de ese dinero, que sufren hostigamiento, que hay estudios privados de abogados que se dedican a prácticamente encerrar a las personas hasta que no les quede otra opción más que pagar lo que deben. Que entiendo, nadie paga, nadie debe dinero porque quiere o por una filosofía de vida, sino que me imagino tiene que ver con situaciones muy delicadas de imposibilidad de poder saldar esa deuda. Sí, en la reunión que tuvo Milei con diputados de La Libertad Avanza previa a la sesión, es decir, el martes por la tarde, habló de este tema, dio argumentos y volvió a insistir en que mucha gente está endeudada por la compra de televisores durante el Mundial. Digo, que ayer Berti Venegas Lynch, el diputado, también se refirió a esto, incluso diciendo... bueno, y después se quisieron cambiar la tele y después Argentina perdió la final y entonces no lo pagaron. Que causó esa mucho sigue siendo un poco el ejemplo que siguen poniendo desde el gobierno es ese, ¿no? El de compra de televisores. Sí. Que bueno, que también lo que trascendió, lo que se informó es que hay muchas personas que pidieron préstamos para pagar servicios públicos porque hubo un salto muy considerable en las tarifas de servicios públicos y después lo otro también para pagar gastos corrientes, comida. Es cierto que para muchos la posibilidad de tener algo de alimento en la heladera es con tarjeta de crédito y bueno, muchas personas después fueron despedidas o tienen situaciones delicadas que no pudieron hacerle frente a eso. O tal vez existen trabajos en donde están muchas horas y en donde el sueldo capaz que no es el merecido o el necesario como para llegar a cumplir con las condiciones básicas alimenticias y eso tal vez al estar lejos de su trabajo no le permite por la vuelta a casa, la ida, tener otro trabajo o tener otro trabajo pero que así todo tal vez necesiten y precisen utilizar la tarjeta de crédito. Y no sé si me animo a decir a fin de mes, sino que estamos hablando de capaz que de días previos a lo que sería ya más cercano a la mitad del mes. Sí, y también ayer escuchaba una entrevista muy interesante que le hacían a estas organizaciones que funcionan dentro de algunas parroquias de barrios comúnmente denominados como vulnerables. Y que ella decía que esta persona, que era un auxiliar de la parroquia, alguien que trabaja por ahí con personas que tienen problemas de adicción o que hacen estos grupos que muchas veces funcionan dentro de las parroquias, que son grupos de autoayuda, entonces decía que como nunca antes, a los teléfonos personales de aquellos que trabajan dentro de las parroquias llegan pedidos de dinero. Mirá, necesito 10.000 pesos para comprar pañales, necesito 15.000 pesos porque tengo que comprar un remedio y no puedo comprarlo. Y ella explicaba, nosotros desde la parroquia no damos préstamos, no brindamos dinero, pero es impresionante
una entrevista entre tantas. Habrá quienes digan, no, bueno, qué tendencioso. No sé, yo cuento lo que escuché porque me pareció sumamente honesto cómo lo contaba. Nosotros no damos dinero, no tenemos líneas de préstamos, pero sí cada vez más nos están pidiendo así 10.000, 15.000 pesos. Incluso nos piden que les carguemos la SUBE. Muchas personas se acercan a que les carguemos la SUBE porque incluso por no tener cómo cargar la SUBE tampoco pueden salir a buscar trabajo. Ni que hablar si eso se cruza con otras situaciones complejas como puede ser el consumo o puede ser, qué sé yo, alguna situación de violencia que haga que algunas personas de las familias no tienen la suficiente independencia como para salir y ganarse el pan. El tema es que se cruzan muchos factores también. Totalmente, las realidades son bien diferentes. Sí, después también tenemos en el medio muchas personas que dependen de medicamentos que muchas veces no cubren las obras sociales y en muchos casos capaz que sí cubren las obras sociales, pero no tienen el dinero para pagar esas obras sociales. Entonces también se mezcla todo eso. Se mezcla eso. Se mete todo en una balanza para llegar a esa situación. No es que es una utilización en vano de la tarjeta de crédito. Y otra porción de la sociedad, que son los jubilados, que bueno, que también están recurriendo al préstamo, si querés, más informal, que es el familiar. Mirá, claro, estoy en una situación muy angustiosa porque estoy cobrando la mínima. Hay jubilados que se están muriendo de frío porque no quieren prender la estufa, porque no quieren. Entonces ahí entra el familiar y en muchos barrios lo que entra es el usurero del barrio, el prestamista del barrio, que bueno, es un peligro porque después entran otras dinámicas que yo creo que no están ni siquiera contempladas en esta conversación que está cuantificada respecto de cuántas personas le deben plata a una entidad. Están quienes le deben a las entidades. Están quienes les deben a el prestamista del barrio, que es algo que está muy extendido, ni que hablar si vas y recorres un poco los barrios, por ejemplo, en los almacenes, el fiado, volvió el trueque. O sea, estas no son realidades que estamos inventando, sino que, bueno, que algunas personas están bajo esta condición. Cambiamos de tema. Otro de los temas es el que trae Gonza, que también fue discutido ayer en la sesión, que tiene que ver con la baja de las retenciones a la fécula de la mandioca. Sí. Justamente, y que hablaban, o sea, hacía mención a las personas que no pueden consumir derivados de la proteína de gluten, trigo, cebada, centeno, trigo, avena, cebada y centeno, el TAC. Entonces, bueno, recurren a la mandioca y la mandioca es más cara, porque paga más impuestos. Ayer lo hicieron una mención, no recuerdo qué diputado, hacía mención, por ejemplo, al kilo de pan, que habitualmente está entre 3.000 y 4.000 pesos en cualquier panadería con harina de trigo, y que si eso lo llevamos a un pan específico para las personas sin TAC, que obviamente se hace sin harina de trigo, estamos hablando de un precio de 19.000 pesos, creo que había mucha comparado. Diferencia. Pero este ejemplo es mucho más sencillo. Vas a la góndola de cualquier supermercado donde vos compres de tu barrio y te vas a dar cuenta que cualquier harina promedio, la más básica, sea 3 0, 4 ceros, está aproximadamente 1.000, 1.200, 1.300 pesos. Puede haber alguna que esté un poco más costosa, pero estamos hablando de que la marca más conocida de fécula de mandioca de 1 kilogramo, estamos hablando, al igual que el paquete de 1 kilogramo de harina que acabo de mencionar, estamos hablando de un poquito más de 4.000 pesos. Entonces ahí es donde ya está la cuenta hecha de esto de sale el triple, ¿no? En este caso la harina de mandioca, que se utiliza, bueno, acá lo más común que se come es la chipa, porque hay una persona misionera que me dijo, ojo, no digas chipa, es chipa. Ah, ok. Así que bueno, en honor al respeto de la chipa, está bien que le voy a decir chipa. Nos enseñaron. A ver, es lo más común que comemos quienes no sufrimos, en este caso, la necesidad de tener que comer sin TAC. Pero después tenés un montón de productos, hoy se ha avanzado mucho en cuanto al sistema alimenticio para las personas que deben comer sin TAC, pero al mismo tiempo no deja de ser muy costoso. Y esto, bueno, yo por lo menos, seguramente cada uno tendrá muchos casos de personas conocidas
desde hace muchos años que vienen contando situaciones de lo caro que cuesta la alimentación para una persona que sufre de esta situación. Ni que hablar que eso produce que si vos te sentás en un restaurante, prácticamente, Claro. a pesar de la ley, no hay opciones sin TAC. Es difícil, es muy difícil porque para una cocina es muy difícil el tema de la contaminación cruzada. Entiendo que no es por una mala voluntad, sino también por las circunstancias No. complicadas. No estoy de Pero- acuerdo. Yo creo que es una cuestión de costos. Yo De no- costos, sí, pero además también los cuidados que tenés que tener en la No, cocina. bueno, está bien, pero vos podés... Donde no todas las cocinas son grandes, inmensas como para tener los cuidados necesarios. No, está bien, pero vos podés tener alguna opción que la compras envasada. Si Sí. no sos un restaurante o sos un bar. Sí, es La cierto. compras envasada, cerrada, sin que vos la elabores. Sí. Lo que pasa es que mucha gente no hace esto porque ya de por sí la gastronomía es un sector muy golpeado. Imagínate tener productos que, No, claro. que no son rentables. Totalmente. Y además que se precisa de, entiendo, una cocina aparte. Cocina me refiero al horno con las hornallas aparte porque... No tanto eso. Tenés que tener cuidados de contaminación cruzada, pero te quiero decir, podrías tener también productos, como te digo yo, alguna opción sin Sí. que vos la elabores, que la vendas ya lista para consumir. Después si querés, te comento algo más de una de las tantas veces que no hemos puesto a ver, seguramente le ha pasado a Caro, nos ha pasado de ver proyectos que se presentan, bueno, de tener góndolas exclusivas para los alimentos Sin TAC. sin TAC. Eso será interesante también de Sí. repasarlo. Si lo encuentro, tal vez en una de esas hasta para mañana. Meli, mañana vengo, ¿no? ¿Tengo que venir? Hoy estás obligado. O sea, no es una opción. Es una broma que siempre hacemos con Meli de los viernes. Bueno, a ver, la media sanción que se dio ayer es muy importante, lógicamente se dio aquí en la Cámara de Diputados, es para reducir el costo del IVA, este impuesto gravado que tiene la harina y la fécula de mandioca, que decíamos un alimento muy importante para las personas sin TAC. Ayer se dio la aprobación con 231 votos afirmativos, fue una votación unánime, solamente hubo 25 ausencias, por lo cual este dato lo traje porque, a ver, si hubiese habido más diputados presentes, tal vez el número hubiese sido aún más grande. Y ningún voto negativo en este sentido. El proyecto ya había tenido despacho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con 40 firmas, lo cual es un número bastante importante también. Vamos a ir a la siguiente placa para empezar a repasar a ver de qué se trata esta media sanción que se dio ayer en una sesión larga, extensa, pero que tuvo muchos temas, entre ellos este que estamos hablando. Bueno, recordemos que la fécula de mandioca es un producto muy importante como insumo para productos destinados al segmento libre de gluten, que es lo que comentábamos recién. El IVA actual que pagan y que tributan es la alícuota del 21%. Si a vos te hablan de IVA, automáticamente se te viene el sinónimo 21%. Bueno, esto lo que busca con esta iniciativa, que ya tiene la media sanción, falta la aprobación en el Senado, que veremos cuáles son los tiempos también de la Cámara Alta. Recuerden que tiene que pasar por la comisión. La comisión, una vez que tiene el dictamen, tiene que pasar 7 días para su posibilidad de ir al recinto. Apunta a reducir este porcentaje del IVA del 21% al 10,5%. Dato importante, y vos me preguntarás, Meli, Caro, ¿por qué al 10,5? Bueno, porque básicamente lo deja en igual condición a la harina de trigo, lo cual equipararía la producción de los productos con harina de trigo y al mismo tiempo de la fécula de mandioca. Además de comprarla y consumirla por kilo para poder hacer productos, también esto reduciría el costo para restaurantes o para cualquier producto, como puede ser un budín, como puede ser el pan o cualquier cosa que se les ocurra. El mismo nosotros vamos a poder disfrutar de ir a la panadería, entiendo, ir a comprar la chipa, la chipa como la conocemos nosotros, que son redondelitos chiquitos, después está la que es una rosca, pero la chipa en ecos. Es decir, se suman dos componentes importantes. Esta queja de los productores por el tema de las situaciones climáticas y al mismo tiempo el alto costo que produce, bueno, una carga del 21% en el gravamen del IVA, que esto hace que tenga que ser todos productos mucho más caros.
Vamos a ir a la siguiente placa, porque además otra de las cuestiones que busca es la competitividad, es la reducción que apunta a mejorar los costos y estimular la demanda industrial, un detalle muy importante, y además para las economías regionales, un tema importantísimo, es que la cadena involucra alrededor de 10.000 productores solamente en Misiones. En esta provincia están concentradas 11 industrias feculeras. Por eso decía lo de remarcar Misiones, porque sin dudas ayer ha sido protagonista, Meli. Hay que entender que ayer, lo decía, antes del comienzo de la sesión, veíamos un movimiento distinto, poco habitual, y era por la presencia del gobernador Hugo Pasalacqua, de Misiones, que estuvo presente ayer en el recinto antes de la sesión, durante la misma. No solamente por este proyecto, sino además también por la presencia de los diputados misioneros que conformaban Inocencia Fiscal y que ahora siguen conformando este mismo bloque, pero con, ¿cómo sería, Caro? Una representación. Sí, un relanzamiento. Un relanzamiento, Sí. ahí está, esa es la palabra, de Innovación Federal, pasando a llamarse, en este caso, Argentina Federal. Sigue siendo el mismo bloque, con los mismos nombres, en unión con los legisladores de Salta que responden al gobernador Gustavo Sáenz, pero no deja de ser un impulso también para el fortalecimiento de estos dos gobernadores, sobre todo tanto Pasalacqua como Sáenz. Vamos a ir a la siguiente placa con un detalle importante de esto que mencionábamos. En el año 2024 se procesaron unos 100 millones de kilogramos de mandioca, obteniendo 22 millones de kilos de fécula. Y en el 2023, un año antes, se habían procesado alrededor de 35 millones de kilogramos de raíces, mostrando el fuerte crecimiento posterior. Vamos a ir a la siguiente placa y la última, donde estamos observando ayer que el diputado Herrera Aguad, ex gobernador de Misiones, actual diputado que fue el que presentó este proyecto, ayer en el recinto, en una de sus declaraciones cuando tomó la palabra, dijo que esto no solamente es importante para las provincias de el NEA, sino productoras de economías regionales que tienen que ver con la mandioca, sino que es un proyecto de ley que está relacionado con la salud pública a nivel nacional, con lo que es mejorar la calidad de vida de las personas, y en esto se refiere claramente a la posibilidad de el consumo de la fécula de mandioca para una parte de la sociedad que debe consumir sin TAC, y por ende no solamente lo cerró a su provincia, sino además también lo abrió en esta apertura hacia todo el país, porque esto va a generar rebajas en los precios también en todos los productos que se produzcan con la fécula de mandioca en este caso, y esto se va a ver reflejado en las góndolas. Bueno, también un tema que pasó por el Congreso, y el otro tiene que ver con el de las capitales nacionales, Sí. que, a ver, nosotros nos hemos ocupado, les contamos, profundizamos sobre alguno de ellos. Otros podrán tomarlo de una manera más banal o más pasajera, como diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que los diputados estén preocupados por la capital nacional del cerdo negro o la capital del coleccionismo, la educación o qué sé yo, o el teatro? Muchas capitales, de hecho, sacan lustre de esa particularidad, vamos a suponer, el cerdo negro, sin tener el Día Nacional del Cerdo Negro, pero es cierto que cuando el Congreso los reconoce, los distingue con este análisis que se hace pormenorizado, porque no es que todo lo que se presenta es lo que sale, ni todos pueden jactarse de tener una especificidad por sobre el resto, se produce a nivel turístico y gastronómico, que la gastronomía es una de las industrias vinculadas o socias del turismo, cierto aprovechamiento, Claro. y que eso genera mayor atracción. Escobar, por ejemplo, me acuerdo que es la capital nacional de la flor y se hacen unas ferias muy importantes. Después está la del salame, bueno, varias. Después están todos los que son atractivos, por ejemplo, religiosos. Sí. Se destaca esto porque es una manera de empujar una actividad que a nivel regional y para las economías regionales es importante. Puede que obviamente sea objeto de burla, o que uno diga, bueno, a ver, dale, mirá si esto le va a resolver la vida a la gente, lo del cerdo negro, no sé cuánto,
porque aparte a veces los nombres son como la capital del chorizo se presta a la broma, pero para esa capital, para esa localidad y para las vecinas es sumamente importante porque arman en relación a esto ferias o días especiales, o fiestas populares, a veces con recitales y bueno, obviamente esto en términos de rentabilidad y de visitas y de difusión de esa capital es importante. Sí, o sea, no fue el tema principal de la sesión, pero tampoco hay que bajarle el precio, digamos. Coincido en todo lo que dijiste, genera mucho movimiento en las localidades que están involucradas, movimiento económico, movimiento de turismo. Trato de repasar mentalmente algunas de las que se aprobaron ayer, la del coleccionismo en Chivilcoy. Esta Ciudad de Buenos Aires como capital del teatro, indiscutible, ¿no? Porque eso lo charlábamos en otro de los programas. Estaba la capital de la natación de aguas frías en Santa Cruz. Sí. Bueno, la del Cerdo Negro en Salta. Tucumán también en este reconocimiento de la provincia de la Independencia, Sí. el 9 de julio, que se la reconoce, ¿cierto? Pero se la quiere dejar bajo ley, en este caso como un reconocimiento nacional específicamente a Tucumán. Claro, la capital simbólica. O sea, cada 9 de julio la capital se traslada simbólicamente a Tucumán. Bueno, hay varias. De las que recuerdo eran esas, creo que eran 8 en total, si no me equivoco. Y de la mano va lo que charlamos, ¿se acuerdan del Camino de Brochero? Sí. Porque eso también genera movimiento turístico y económico. También se convirtió en ley, así que ya el Camino de Brochero es patrimonio cultural inmaterial de la nación. Sí. Y después estuvo el tema del acuerdo entre el Mercosur y Singapur, otra de los temas que contuvo esta sesión larga, que ya sabíamos integraba bastantes temas, algunos de mayor cobertura y prioridad, y obviamente porque son más determinantes, si querés, en la agenda cotidiana, y otros como estos que también formaron parte e integraron la sesión, por eso también se los dejaron para un poquito más adelante. En el acuerdo de labor parlamentario no se abrió con estos temas, tampoco suscitaban demasiado debate, ¿no? Tampoco alguien iba a oponerse así como... No, generalmente no, porque además, y menos las personas que vienen de provincias que saben, o pueblos, localidades, ciudades, que saben que en algún momento hasta ellos, los propios diputados, pueden llegar a presentar una iniciativa similar en algún momento también. Sí, tal cual. Bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros, ya llega Mauricio Cantando, todo el equipo, le siguen contando sobre todo qué es lo que se viene para la semana próxima y cuáles son los temas que nosotros no alcanzamos a contarles sobre lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, y está vigente todavía la sesión en la Cámara de Senadores. Hace un ratito lo estábamos así como pispeando en vivo. Sí. Ustedes pueden hacerlo también a través de las páginas del Senado de la Nación y del Congreso de la Nación. Pueden seguir en vivo la sesión con los pliegos judiciales, Caro, y acuerdos internacionales, tal cual, como este que les mencionábamos que ayer tuvo lugar en la Cámara de Diputados entre el Mercosur y Singapur. Que tengan linda tarde. Chau. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves,
como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá